Hola, gente linda. Papito, qué calor que hace, mi ángel. 38 me marcaba el auto. Colgué ropa, la mediana estaba seca. Tremendo el calor en el norte santafesino, gente. ¿Cómo andan? Buen día. En Buenos Aires está lloviendo. Tormenta. Mi hija habló con la madre. Tormentón en Buenos Aires. Mirá lo que tenemos para hoy. Hoy un programa muy fuerte, muy completo. Vamos a tener una primera parte muy divertida. Vamos a conocer una emprendedora digital que le pone mucha onda, mucho humor a lo que hace. Ya te voy a contar en minutitos. Pero también, a pedido de muchas de las televidentes que le gustan estos temas, vamos a entrevistar a la licenciada Virginia Gawel, que es psicóloga y especialista en psicología transpersonal. Sí, es pionera, Virginia, en la Argentina en fusionar la psicología oriental, la ancestral, con la occidental, la freudiana, la lacaniana, ¿sí? Ahí donde nace todo el movimiento de la psicología transpersonal. De hecho, también es pionera en fundar el Centro Transpersonal en la Argentina, ¿sí? Ella dicta conferencias, tiene un programa de radio, ha escrito libros. El fin del autoodio es el libro, uno de los tantos libros que escribió ella. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy ríspido, un tema al que le esquivamos. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer falleció Laura Vizcay. Laura Vizcay, mamá de Barbarito, Barbie, que era nuestra productora hasta hace 2 meses. Barbie comenzó conmigo hace 2 años con la página web y después la incorporé como productora del programa, y de hecho la extrañamos porque hemos aprendido un montón, cómo nos hizo crecer como programa también, y acá los chicos. Y bueno, hace muy pocos meses perdió a su papá, Diony Redondo, y ahora ayer a su mamá. Y Laura, no teníamos una gran amistad ni una gran relación, pero teníamos una linda y cordial relación. Pero sobre todo este último tiempo, yo diría que ella fue parte del eslabón de esa cadena que me ayudó a mí a editar mi primer libro, El arte de comunicar, porque en su casa, yo se lo decía a su hermano Máximo, tomando un spray con Barbie, Laura en ese momento, y Máximo, ahí decidimos, sí, se larga el libro. Y ahí empezó una reacción en cadena que terminó con la presentación del libro en la Feria del Libro Reconquista, Gente del Agua, ¿sí? Así que realmente lo sentí mucho. Ayer terminé mi curso oratoria a las 9 de la noche en el ISIR y me fui volando a la calle Rivadavia, donde se estaba realizando el velorio, y nos fundimos en un abrazo con Barbie, con Natacha, con Máximo, con sus hijos, y realmente las redes sociales inundadas, los programas, los portales, todos no hacían otra cosa de hablar de Laura hoy, porque si algo que hay que destacar en Laura es que fue una gran defensora de las letras, de la lectura, de los libros, junto con su archi e histórica socia Mari Pedernera de Crico, fundaron la editorial La Ochava, y realmente es una persona que se ha dedicado toda la vida a la cultura y a las letras. Ha trazado amistades a lo largo y a lo ancho del norte de Santa Fe y también en otras provincias, ¿sí? Así que se la va a extrañar muchísimo a Laura, y justo coincide que hoy vamos a hablar con Virginia Gawel de este tema, de la muerte, de la gestión del proceso de duelo. Vamos a hablar de hoy que está muy en boga los cuidados paliativos. De hecho, hace pocos días estuvimos hablando con una doctora especialista paliativista, ¿sí? Y vamos a abocarnos con Virginia a eso. Dice, yo doy talleres sobre estas cosas también, y le consulto, Virginia, ¿qué es un DID café? DID café, DID es muerte, café. Me dice, son cafés a nivel mundial donde la gente se junta sin ningún fin de lucro, ¿sí? Y donde se charla, no hay ninguna psicología ni nada de por medio. Acá en la Argentina existen, en España, en distintas partes del mundo, en Alemania. Hoy nos vamos a abocar en la segunda parte del programa. Ya te digo que es un tema ríspido, difícil de tratar, difícil de abordar, pero de eso nos vamos a ocupar. Estaban ajustando Edgardo con Virginia. Yo le decía, me encanta, Virginia, cómo tenés el cabello, cómo tenés el pelo. Me dice, yo no vi a Juan Carlos, es Virginia Coafer. ¿Cómo anda, Virginia? Bien, muy bien, contenta de estar aquí. Sí, yo soy mi propia peluquera casi siempre. Y también yo tengo entendido que vos le cortás a tu mamá, ¿es así? No, ella fue peluquera durante muchos años, pero a veces ella me corta a mí. Y tiene 93 ahora, pero sigue manejando las tijeras, sí, sí. ¿Podés creer? Bueno, excelente, me imagino. Debe tener su energía también muy particular. Uy, sí. Bueno, mirá,
Veníamos hablando de este tema ya desde la semana pasada. Yo te había comentado que estuvo una doctora acá que trabaja, se ha especializado en paliativos, que acá se está conformando un grupo de distintos profesionales. Y de hace un tiempo a la fecha, quizás 2 o 3 años, también hay una psicóloga, psico-oncóloga, que se está empezando a hablar de esto que culturalmente, religiosamente, siempre nos costó mucho. De hecho, ayer yo a la noche estuve en un velorio de una persona muy conocida, acá, que es la mamá de la que era productora nuestra, y la verdad que vos veías, había muchísima gente, y veía gente que estaba, bueno, con su cara pesadumbrada, y gente que estaba literalmente destruida. Y es verdad, cada uno lleva el proceso como puede, pero a veces nos faltan herramientas de gestión, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Es más, creo que si alguien dice, uy, este tema no es para mí, le invito a que se quede, porque me parece que lo que vamos a hablar también da una visión esperanzadora, si se quiere, sobre este tema. Que, como bien decís, te escuchaba también antes de salir al aire, ¿no? Que se estén formando agrupaciones, que se junte la gente, así como te comentaba antes en los otros días, se están generando cafés para hablar sobre la muerte, que aunque sean en España o en Argentina se llaman Dead Café, Dead Café. Simplemente no hay psicólogo, no hay nada más que la voluntad de personas que quizás no se conocen entre sí, para sentarse y hablar de la muerte. Y esto puede ser qué experiencias tuvo cada uno, de qué salió fortalecido, a qué le teme. Y lo que más quisiera yo hoy compartir es la saludable naturalización de este tema y también conocimientos científicos que hoy se tienen acerca del proceso de morir, que son sorprendentes, que parecía ser un tema que no iba a pasar nunca por la ciencia, y en este momento hay investigación muchísima y se siguen haciendo investigaciones de alto rigor científico acerca de qué pasa cuando alguien muere, qué pasa con las personas que vuelven, que han tenido, por ejemplo, hoy que hay tanta RCP, reanimación cardiopulmonar, desfibriladores en distintos lugares públicos y también procedimientos médicos que pueden reanimar a un paciente que ha quedado sin vida, sin latidos, sin cerebro funcionando, y después de eso muchas personas, que no son pocas, de 130, pueden haber tenido experiencias cercanas a la muerte y las recuerdan. Y todo esto hoy se sabe y antes era voz de pasillo nada más, Daniel. Claro. Bueno, vos lo decías, ¿no? Los métodos ahora, bueno, hay leyes inclusive. El otro día fui a un banco acá, sí, en Reconquista, y tienen en la pared una caja con un desfibrilador portátil, ¿no? Entonces vos decís, claro, es verdad, ¿cuántas reanimaciones se han hecho? Aparte, la vez pasada vi una película de una persona, creo que fue con el famoso tsunami, que la reavivan a esa persona, y estaba como en un loop buscando, ese instante ya tenía sueños, pero en realidad estuvo muerta un ratito. Y es el testimonio, claro, un testimonio real, es una película real también. Pero acá hay una cuestión cultural también, y en tu caso, que vos sos pionera en la Argentina en fusionar dos corrientes psicológicas, la oriental, la ancestral, decimos la china, pero decimos la ancestral del oriente, y la más moderna occidental, la de Freud, la lacaniana, la que se estudia en la facultad, y cómo el centro transpersonal se ocupa de dar esas herramientas de gestión, no sé si ayudar en el proceso ¿no? De colaborar en este proceso de duelo, en lo que hoy se está hablando, que era chino básico para nosotros, los cuidados paliativos. ¿Lo que? Diría un amigo mío, de ese tipo de temas, ¿cierto? Sí. El próximo fin de semana el Centro Transpersonal de Buenos Aires cumplirá 30 años, así que ni existía internet, para que se den una idea. De modo tal que el centro fue manteniendo una visión, y a lo mejor a alguien, sobre todo si son colegas o amantes de la psicología, cuando se habla de psicología de Oriente, ¿de qué está hablando esta mujer? Fundamentalmente nos llegan a nosotros a través de tradiciones de sabiduría, para las cuales no hay que adherirse a ser taoísta, por ejemplo, o a ser budista, sino tomar las psicologías, inclusive en el yoga,
cuando alguien va a practicar yoga y se le dan enseñanzas para regular las emociones, estamos hablando también de psicologías de 2.000, 3.000, 5.000 años, que tenían las mismas emociones que nosotros, los mismos enamoramientos que nosotros y morían igual que nosotros, por supuesto, solo que fueron muchas de esas tradiciones pioneras en dar herramientas para acompañar al que está partiendo, un desconocido, un familiar, un amigo. Como voluntarios, hay muchos voluntarios trabajando en esto, en hospitales, en hospice, que son los lugares que después podemos hablar, donde la gente va a pasar su partida final, y también profesionales que ya sea que trabajen o no en cuidados paliativos, van a estar toda la semana enfrentando el tema de la muerte, de dar noticias difíciles. Y cuando uno comprende mejor cómo es ese proceso, empieza a posicionarse de manera diferente. A lo largo de tantos años de dar clases sobre esto y con gente de todo el mundo, porque son de habla hispana, pero en cualquier país, escucho las historias de qué les pasa a los psicólogos médicos que trabajan a pie de cama, como se dice. Y las historias que traen, digo que es esperanzador este tema, es porque a veces lo que trae es belleza. Un día dando una charla sobre esto en el Bolsón, en 2015, cuando yo dije que el momento del partir puede estar inundado de una extraña belleza que envuelve al que se va y a quienes le están acompañando, había un hombre joven con su niño y levantó la mano y dijo: no sabes el alivio que me da, porque hace poco se fue mi mamá y yo me sentí un canalla de pensar que era hermoso eso de todas maneras. Y no, son dos planos diferentes, el plano humano en donde duele la pérdida, pero si estamos abiertos, inclusive sin ninguna religión, porque es una experiencia más que un credo, si estamos abiertos a que pueden pasar otras cosas, las podemos percibir y ser el instrumento más preciado por quien se está yendo, que es alguien que no pierde su centro. Estamos al servicio, sea un amigo, sea un hijo. He escuchado todo tipo de historias y me han tocado vivir también. Entonces, tener herramientas para ese momento, y un día somos nosotros los que vamos a decir adiós. Claro. Y haber tenido herramientas, por supuesto que hace una enorme diferencia. Por eso soy activista sobre este tema. Qué lindo que es escuchar eso también, porque bueno, yo soy católico apostólico romano, ¿sí? Y a nosotros nos hablan de que vamos al cielo, vamos al cielo, vamos al cielo, pero por otro lado nos cargan de miedos también. Y yo veo estas culturas, por la vez pasada estaba mirando esta serie Shogun, oriental, y ellos sí, con una valentía. A ver, los samuráis se hacían el harakiri por honor, sí. Y para ello era y porque yo me voy con honor para que mi familia no sufra el deshonor, y le dan un valor a la muerte en el Oriente que acá en el Occidente terror tenemos, porque es una cuestión cultural también. Sí, pero ¿sabés qué, Daniel? Leyendo por otras razones algo que ya había visto, pero quise releer, en la Roma antigua existía el mismo concepto. Roma. O sea, después vinieron otras ideas, pero existía el mismo concepto de la muerte honorable, que no es una invitación a quitarse la vida desde ya, sino a que la muerte es algo especial. Y que, mira, una vez escuché a un médico que decía: cuando antes alguien venía en situación terminal, la expresión era: déjalo en el pasillo, ya no hay nada que hacer. Y cuando se decía: ya no hay nada que hacer, hay mucho para hacer todavía. Inclusive si el paciente está sedado, dormido o en coma, hay mucho para hacer, y los médicos, aún no teniendo del todo fundamento, cualquier médico ante un paciente en coma le dice a la familia que se le hable, que le pongan sus olores, su música, porque no se sabe cuándo y cómo esos estímulos los sacan. ¿Y cómo puede ser si están todo, el electroencefalograma da plano, el cerebro no tiene funcionamiento? Y sin embargo la persona puede volver, inclusive puede volver de signos vitales conclusos, donde la persona está muerta técnicamente, y volver después de media hora, sin maniobras, porque ni siquiera se las busca, y esa persona no tiene daño cerebral,
a diferencia de lo que antes se pensaba, y puede traer experiencias que lo que hoy se sabe psiquiátricamente es que no son alucinaciones, no es fantasía, no es medicación, no es falta de oxígeno, es otra cosa. Y los que más están poniendo el cuerpo, Daniel, en los congresos, y que es para donde yo miro, porque la verdad es que la espiritualidad es un camino. Yo me crié en la tradición católica y fui abriéndome a encontrar que a lo mejor vamos todos a la misma cumbre, pero por distintas laderas. Entonces un taoísta y un católico y un practicante de Advaita Vedanta y un budista van todos a la misma cumbre, pero de cada costado parece diferente. Entonces la posibilidad de contar con este tipo de herramientas nos hacen percibir que lo sagrado va más allá de toda creencia. Es una experiencia, no es una creencia, o no solamente es una creencia. Vos recién mencionabas algo así, no recuerdo bien la palabra, si era hosping, algo así, pero yo sé de muchas historias de animales que cuando tienen que retirarse de la vida se van a sus santuarios, o se van a sus lugares, los elefantes, demás, o como se van de la manada a su destino, y como el resto de la manada inclusive le hace como una fiesta, una despedida, se lo rodean, lo tocan, se raspan, y después él emprende su camino a su muerte, básicamente, ¿no? Sí. Entre las cosas que me apasionan en la vida, la defensa de los derechos de los animales es la otra. Y me crié en una granja, y yo, si no tengo animales, no soy yo. Y fui aprendiendo, y hoy también se sabe que tienen información sobre lo que es la muerte. Es una información no biológica, es de otra índole, es de una índole ritual. Y también ellos, si son dos perros que se criaron juntos, tienen que despedirse y ver al perro que murió para saber que murió y no que se perdió. Entonces, se está entendiendo de otra manera el duelo del animal. Si a alguien le sirve, hay por ahí en YouTube una charla que di sobre el duelo cuando muere un animal querido, se llama. El duelo nuestro por animal, porque muchos colegas de psicología no le dan importancia, o no la que merece. Puede ser trascendente, puede ser el ser más cercano a un animal, y no porque uno esté chiflado, sino porque se comparte mucha intimidad a veces con un animal. Entonces, y esto que decís, sí, los animales, ciertos animales comprenden eso. Puede ser inclusive un perro o un gato que se va porque está muriendo, o que al revés, Daniel, viene a pedir ayuda a una casa, hoy le contaba a mi hermano, siendo gatos de tejado, venían a mi casa en Buenos Aires, gatos para que yo o los curara o los acompañara a morir. Entonces, me hiciste acordar que hay un santuario de elefantes en donde un hombre en particular, no recuerdo su nombre lamentablemente, pero si ponen estos datos que voy a mandar, el que le interese lo puede encontrar. Ese hombre estaba muriendo en su casa y había estado toda su vida acompañando a crecer a los elefantes, muy amado por los elefantes. Y los elefantes supieron eso, e emprendieron una peregrinación hasta la casa de este hombre. Delicado ingreso al jardín de este hombre. Lo sacaron al jardín y cada elefante le rindió un homenaje próximo a partir. Entonces, hoy en día, y ahora voy a la idea de los hospice, se da importancia a que el paciente, por ejemplo, pueda despedirse de sus animales si está internado. A veces se lleva a su perro, a su gato. Y hay animales que son asistentes en el acompañamiento hacia el buen morir. Perros, gatos, y hay un caballo muy famoso que trabaja en eso. Pulcramente entra al hospital y va al cuarto de la persona que lo pueda necesitar. Esto es en Francia. De manera tal que podemos decir que no sabemos qué es un animal tampoco. Son misterio, pero no me atrevería a decir hoy que son inferiores a nosotros. Son diferentes, tienen diferentes propiedades, cualidades. Excelente. Ahí está. Excelente. Ahí está.
Ay, mirá, lo Oh, encontró sí. Edgardo, qué rápido. Oh, sí. ¡Qué muy bien! No, Muy Edgardo más bien. es rapidísimo. Nuestro Spielberg, le digo, yo siempre le digo, nuestro Spielberg. ¿Eso es Maravilloso. en Francia, Virginia? Eso es en Francia. Ahora no me acuerdo el nombre, pero tu producción Sí, ahora lo vamos siempre a lo encontrar. menciono. Empieza con P, ya va a aparecer. Seguro. Pero ahí va el doctor y miren qué gesto el de esa mujer, ¿no? Qué gesto el de esa mujer. Increíble. Ahí está pasando comunicación, el gesto del médico es una preciosura, una preciosura. Mirá vos. Así que, son diapositivas mías de alguna vez estas me parecen, sí. Sí. Qué belleza, qué belleza. Espectacular. Los animales conocen eso, claro, es de la conferencia, gracias, exactamente. Virginia, Exactamente. Sí. ahí está. Hacemos una. Ahí está, doctor Pello. Era con P, ¿viste? El doctor Pello. Virginia, Exactamente, hacemos una pausita, una tanda publicitaria. Dale. Y me quedé con ¿Cómo no? ese concepto, ayúdame, el camino al buen morir, así se llama, el buen morir. Se llama el buen morir. Acompañar hacia un buen morir sería la tarea, y buen morir sería que la persona pueda no sentirse sola, tener ayuda apropiada, porque hay veces en que lo que hay es un pesado al lado, que no me deje, no te vayas, pero ¿por qué me haces esto? Le termina siendo así. Es culpable el que se muere de estar muriéndose. Buen morir sería eso, que se le cuide el dolor físico para que no duela y que haya acompañamiento psicoespiritual, diría. Excelente. Lo hacemos después de la pausa, ¿te parece? Dale, por favor. Gente, quédense pegaditos, estamos hasta las 2:30 con Virginia Gawel. Tengo muchos mensajes también que los voy a leer ahora en el corte. Pero cómo va todo tomando forma, encajando, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Y todavía cuánto nos cuesta aprender de nuestros animalitos, nuestras mascotas. Mira, casualmente, días pasados, esta conversación la teníamos con mi hija. Yo tengo al Leo, que es mi gato, y que me he vuelto medio fanatiquito con el tema, cuando a mí no me gustaban los gatos, y siempre lo digo. Y un día me dice, papi, bueno, y charlando, no sé cómo, porque ella ya tuvo muchos en la casa de su madre, muchos perros, muchos gatos, y muchos han muerto, y han traído otro, y ha muerto, hay uno que está mal, pobrecito. O sea, que ella tiene una experiencia, mi hija, que yo no tengo, ¿no? Y yo le digo, no, cuando el día que no esté más Leo, yo no quiero otro gato ni otro perro. Me dice, ¿pero por qué? Y no, porque aprendí a quererlo tanto y me va a doler tanto que no sé si voy a tener ganas, entre comillas, de enamorarme otra vez de una mascota, porque seguramente me va a doler un montonazo. Hacemos una pausa y después de la pausa vamos a hablar con Virginia Gawel de ese camino al buen morir, ¿sí? Tan especial. Pequeña pausa, dale. Bien, seguimos conversando con Virginia Gawel y hablábamos antes de irnos al corte de el buen morir, en ese paso final, y hablábamos también de estos lugares donde la gente va, que son como residencias. Contame un poquito, Virginia. Me quedé pensando, y de ahí vamos al tema de los hospice. ¿Qué sería lo opuesto a buen morir? Aunque suene raro al principio, buen morir. Claro. Lo opuesto a buen morir tiene un nombre tremendo que es encarnizamiento médico o abandono de persona. O sea que se lo deja ahí en el fondo, total, no hay nada más que hacer. O se le da más y más y más y más inyecciones y más sonda nasogástrica. O sea que a veces por razones comerciales, hay que decirlo. O sea que si se está por morir, no importa, que gaste un poco más. Y a veces es tan bruto como esto. Y otras veces es por ignorancia o por un ego demasiado grande por parte del plantel médico. No se me va a morir a mí. Entonces le voy a poner más para que viva 3 días más, 5 días más. Cuando mi padre estaba partiendo, la indicación que dimos como familia fue que le quitaran ese tipo de medicación, y la respuesta del médico fue: es que queremos darle calidad de vida. Y yo le respondí: nosotros queremos darle calidad de muerte. O sea, eso no es buen morir. Déjenlo tranquilo, déjenlo partir del modo natural, cuidando que no haya dolor. Conocer el proceso del morir
nos ayuda también a no permitir que le hagan eso ni a uno ni a los familiares. Y en relación a no hacerlo, que no nos lo hagan a nosotros, como dijiste antes de terminar, hay un instrumento legal que se llama testamento vital o voluntad anticipada. Es un instrumento gratuito. Hay modelos de redacción por internet donde lo que uno dispone es todo lo que quiera, pero entre esas cosas yo, en el caso de que me pase tal cosa, no quiero que me hagan esto y lo otro. Si yo quedo en coma, lo que fuere. Eso es un acto de amor hacia uno mismo y también hacia la familia, para que no tengan que tomar decisiones en medio de, a veces hasta peleas familiares. Así que es interesante hacerlo cuando uno está bien, porque no sabemos en qué momento quizás haga falta tenerlo. ¿Vos sabés, eso Virginia, se hace... Yo recién me escuchabas Sí. que decía que hablaba del juez federal de Reconquista, el doctor Aldo Alurralde, que estuvo acá hace unos meses, 5 o 6 meses, Ajá. y por un tema que surgió, que creo que era eutanasia, no me acuerdo cuál era, él me dice, vos sabés que hay leyes en la Argentina que la gente desconoce. De hecho, recién Sí. ahora se está empezando a conocer, que yo pensé que Argentina no tenía, testamento. Y sí se puede dejar testamento, pero él decía Sí, que claro. también se pueden dejar órdenes, como por ejemplo, yo puedo ordenar ahora, a través de un escrito hecho con escribano, con un juzgado, como en este caso en el sector de derechos humanos del mismo juzgado federal, dejar un escrito donde yo quiero que en caso de ta o ta, me desconecten. Y yo dejo la orden. Exactamente. Y dejo la orden. Entonces me decía, hay un montón de leyes que la gente no sabe que existen y que van en ese sentido que vos decís. Fíjate vos, la justicia argentina, que a veces Sí. somos tan críticos nosotros, en algunos puntos ha sido bastante innovadora respecto de esto del buen morir. Sí, y fíjate que se llama voluntad anticipada. O sea que en cualquier momento uno dice en caso de, y ahí quisiera que pusieran imagen de John Lennon en mi despedida y que me cremen, por ejemplo. Y en nuestro país la legislación indica que ni siquiera hace falta escribano. O sea que uno hace firmar una copia con familiares, amigos, el médico de cabecera, y todo el mundo sabe, tiene una copia de que esto es lo que yo quiero. Y antes, si es con escribano, en nuestro país todavía tiene más valor, claro que sí, en un hospital, por ejemplo. Y eso, Y él, en decía, relación... él decía también eso, Sí. mirá qué notorio, cómo me voy recordando esa entrevista que estuvo muy buena, que él decía lo mismo que vos, puedes dejar planificado como si fuera, entre comillas, una fiesta. Sí. Yo quiero que Sí. música de fondo, no sé, de los 80, que la gente tome un café, Sí. que coma un sanguchito. Yo quiero que, como decía vos, que me cremen, algo que ahora pasó a ser un poco más común que antes, ¿no? Porque había una resistencia, Sí. ¿cómo lo van a cremar? Después de la pandemia, gracias a Dios, nos quedó esa corriente, ¿no? Pero él decía Sí. todo, que se podía escribir todo. Totalmente. En relación a esto, me parece importante hacer el distingo entre buen morir, que es este concepto de acompañado, escuchándolo. Hay gente que puede irse después de cantar con toda la familia. Hay gente, estoy pensando en una adolescente que lo que quiso fue milanesa a la napolitana, comer con su familia en el hospital. Y al rato se fue. Es curioso el fenómeno de que hay personas que se van en el día apropiado, el día de su cumpleaños, el día de Año Nuevo, el día en que se comprometió con su pareja, o sea que a cierto día, o esperan, por ejemplo, a un hijo que se fue de viaje, y cuando el hijo llega, el inconsciente genera un sostén biológico y lo apaga. Y lo apaga. Enseguida voy a hacer los costos, pero aquí en Garza, justito con los estudios que hoy hay acerca de la muerte, y estamos hablando de cardiólogos, intensivistas, médicos de cuidados intensivos, neuropsicólogos, psicólogos, etc. Yo estoy en una fundación que participa, que genera investigación desde España. Lo que se sabe es que la persona puede, de alguna manera, solicitar. Por ejemplo, hay una psicóloga que lo que le da al paciente son los anteojos de inmersión en realidad virtual, y si la persona hubiera querido andar en el mar,
no pudo y no podrá poder tener la experiencia gracias a la realidad virtual. Esto es en Argentina. Entonces, bueno, buen morir sería esto, sin crueldad médica, sin encarnizamiento, pero es distinto de eutanasia, que está en algunos países europeos, que es decidir el suicidio asistido, entonces médicamente, como hizo hace poco Alain Delon. Entonces, en algunos países está la posibilidad de eutanasia. En general hay todo un debate jurídico para ver si se le concede o no a esa persona. Mar Adentro fue una película que habló de esto. Y hay otra película que está en Netflix en este momento, que habla de lo otro, que se llama Johnny. Es una película polaca de mis ancestros, Johnny. Esta película está ahora en octubre de 2024, más adelante no sé. Esta película es una historia real de un hombre que, bueno, tenía una adicción, joven el hombre, y le dan una probation, que es esa situación en que a la persona, en vez de meterse la presa, se le da la oportunidad de brindar servicio en un lugar durante tantos meses. Este hombre va a parar a un hospice que está llevado adelante por un cura. El cura existió, Johnny también. Es esas películas de las que luego uno ve las fotos de las personas reales. Es hermosa. Y un hospice, y ahí viene la información, se escribe hospice con C. Un hospice es un lugar en general pequeño, donde la persona puede ir a morir, o sea, va a pasar el último tramo de su vida, que puede ser semanas, meses, el tiempo que sea. Un hospice en general tiene una estructura gratuita, aunque empieza a haber hospices privados, que también está bien que los haya, que quien tiene cobertura médica pueda tener un hospice, pero nuestro país es pionero también en el movimiento hospice. Hay hay hospices que tienen muchos años. En Luján hay un hospice, en Pilar hay un hospice muy grande, y en distintas provincias. Hace algunos años fui a dar charlas sobre esto a Chile, y vinieron de Chile a aprender cómo se autosostenían los hospices de Argentina, para que Chile adhiriera al movimiento hospice, y hoy ha avanzado mucho. Chile tiene un hospice para niños, por ejemplo, y allí lo que se tiene es alguien que te lee, alguien con quien jugar al ajedrez, alguien con quien estar en silencio. Entonces, un hospice es eso, y de pronto alguien puede sentir que su tarea es ser voluntario en un hospice. Alguien acompaña al que está partiendo, otro es voluntario cocinando, otro es voluntario limpiando. O sea que ser voluntario es permitir que ese lugar exista. Entonces es algo muy interesante, muy apasionante, y muchos psicólogos y médicos se han ido sensibilizando hacia el tema para comprender que hay que acompañar a partir a ese buen morir. Curiosamente, hay un médico que es de los más enfervorizados pioneros, que es un neurocirujano, el doctor Eben Alexandre, y Eben Alexander tuvo una experiencia cercana a la muerte. Esta expresión, que en general se usa las siglas, significa que el cuerpo murió, recordemos, la psique, sin embargo, no muere. Y cuando vuelve trae memoria de otra instancia que vivió. Esa instancia suele ser algo muy grato. La persona que vuelve no es la misma que la que se fue, vuelve cambiada en muchos aspectos. Y a veces trae memoria de lo que estuvo pasando antes de que muriera o al momento de morir. Hay una anécdota que suele contar el doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés, pionero en esto también, todavía vive. Y lo que él cuenta es que un paciente le pide, después de vivir todo esto, le pide a la enfermera su dentadura postiza porque estaba muy incómodo, estaba recuperando. Y la enfermera le dice: disculpe, pero en todo este lío de este hospital y su momento del accidente, como usted vino, no sé dónde fue a parar la dentadura postiza. Está después de esta pared, en un mueble rojo a la derecha, el primer cajón de la izquierda. Y ahí estaba. Y la guardó usted. Ahí estaba. La experiencia es ver desde arriba
todo lo que está pasando. Y puede que, como decía esta televidente, pueda ver lo que está pasando en su casa, puede haber muchos lugares a la vez, otros lugares del hospital, por ejemplo, y también tener contacto con sus seres queridos para avisar de alguna manera. Por eso hay mucha gente que tiene sueños, o los animales registran que están muriendo, hasta los objetos, la historia de que se descomponen aparatos tecnológicos, eléctricos, se detienen relojes, no es más una folclore, es parte de lo que hoy se conoce como sincronicidad. Hace poquito di una charla gratuita por YouTube, si alguien tiene ganas de buscar. Sincronicidad, los hechos que no son casuales y que acontecen ante circunstancias intensas, y qué más intenso que el morir y el nacer. Suelen haber esas coincidencias que uno dice, esto no es por casualidad. Se llama sincronicidad. Excelente. Dos cositas. Primero, bueno, aclaraste varias veces que busquen en YouTube Virginia Gawel y busquen la charla de sincronicidad, que va a estar buenísima. Y repetime el nombre de la película. Recién me escribió una televidente que tiene Netflix, se ve. El nombre de esta película polaca. Johnny se llama. Johnny con J. Johnny. Sí, Johnny, con seguramente doble N e Y, y la H va en algún otro lugar, pero aunque escriba mal Johnny, la va a ir a derivar. O busca en Google cómo se llama bien la película con este relato que acabo de hacer y les va a aparecer. Y yo me la figuro ya, porque lo que me dijiste vos, este joven que va a hacer, entre comillas, un voluntariado obligado, porque está con una probation, se encuentran con el cura y seguramente alguna persona que fue a su buen morir, y tiene que haber tenido una experiencia extraordinaria. En verdad hay una transformación de la persona. ¿Sabés, Daniel, que hay personas que cuando parten hacen un proceso acelerado de transformación? Hay gente que era difícil de tratar, de mal carácter, mal llevada, y que de pronto al partir se va despojando de su ego, y lo que hay debajo es mucho más hermoso que eso. Y se acompaña a alguien que no está subida a su ego. Entonces, ese acto puede incidir muchísimo en el cuidador. Hay personas que están impregnadas de una transformación a partir de acompañar a alguien. Es decir, que no es algo horroroso, espantoso. No, puede ser algo tan dulce. No siempre, por supuesto que no, pero debemos estar preparados a que quizás sea así, y a que si no es así, tal vez podamos hacer algo para que se aproxime. Justamente Oriente nos prodiga prácticas para hacer, como para que uno se conserve lo más alineado posible y acompañe eso tan sutil que es el desprendimiento de la vida respecto del cuerpo. Te diría, no sé si por último, pero no quiero olvidar decir, estaba por ahí hace un ratito y me desvié. Los científicos que investigan sobre esto, que han firmado un reporte que se llama Reporte Galileo, 90 científicos de las 30 universidades más prestigiosas del mundo, afirman que el cerebro no produce la mente, la conciencia. No hay ninguna prueba de que sea así, sin embargo es lo que aprendemos. Pero si fuera así, cuando el cerebro está muerto o en coma, no habría experiencia. Entonces, lo que hoy se afirma es que hay prueba de que la conciencia usa el cerebro. Como en este momento mi computadora usa el programa para que me llegue a mí y yo llegue a tu gente y a vos. Pero el programa no está producido por mi computadora. Es un transductor la computadora. De manera tal que se habla de una conciencia no local. Nuestra alma, nuestro ser, no está en el cuerpo, no está en el cerebro. Y de hecho, cuando hay un fenómeno muy curioso, que es la lucidez premortem, personas que están muy demenciadas, y demencia significa que el cerebro está roto, no tiene arreglo en las últimas horas. Y sin embargo, en las últimas horas vuelve a reconocer a su gente, tiene anécdotas, tiene historias y se va lúcida. Y es un fenómeno extraño que tal vez se explique por esto, de que el cerebro
no produce a la mente, a la conciencia, sino que la conciencia genera un cuerpo, genera un cerebro para vivir la experiencia humana. Y después se va, como en el Principito, ¿viste? Sí. Que deja el cuerpo como una cáscara y se va. Excelente. Virginia, no esperaba menos de esta entrevista, te soy sincero, pero Gracias. Cada vez que te entrevisto me sigo sorprendiendo. Y eso está muy bueno, porque si bien teníamos charlas previas y audios, pero también yo siempre digo en la entrevista, quiero sorprenderme, quiero dejarme sorprender, quiero dejarme llevar por la entrevista y no que sea una agenda marcada con que yo pregunto, vos respondés, sino vivir también la experiencia de la entrevista. Así que te agradezco infinitamente. Qué lindo lo que hablamos hoy, es muy lindo. Viste que era esperanzadora la mirada. Es cuestión de investigar y encontrar otras visiones que de ninguna manera deja fuera ninguna creencia previa que uno tenga. Por el contrario, nos devuelve a la raíz de la espiritualidad, a la propia o a una nueva que tomemos. Inclusive si uno es ateo también. Ese momento es sobrecogedor, transforma. Totalmente. Gracias por la invitación, Daniel, y el que le interese va a encontrar mucha bibliografía muy seria sobre esto. Hemos tirado nombres y posibilidades de ir encontrando. En Instagram suelo publicar todo el tiempo cosas sobre esta psicología, casi todos los días, así que serán bienvenidos. Gracias, Virginia, muchas gracias a vos, y bueno, si no volvemos a hablar, seguramente lo vamos a mensajear, pero muy buen fin de año para vos. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes, a tu equipo, a tu gente y a vos. Gracias, un abrazo gracias. grande. Igualmente, otro Hasta para la vos. próxima. Gracias totales. Adiós.